Tehua, Limehua, Papaquinoyolo, Tlazocamatimiac, Juan, Quipilis, como tradición. El nombramiento que se me dio fue como gobernadora del estado de Puebla, gobernadora indígena. Yo les diría que estamos en épocas en que ya no tenemos que avergonzarnos de lo que somos, porque nos han enseñado que ser indígena es algo de retroceso, y no. ¿En alguna ocasión sentiste que tenías que ocultar tus raíces indígenas? Sentí, mas no lo hice. Hay un dicho por ahí que me resuena mucho que dice, a veces como mexicanos o como indígenas, preferimos ser extranjeros o estadounidenses de segunda que ser mexicanos de primera. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y me enorgullece, de verdad me enorgullece tener aquí con nosotros a Gloria Pérez Yaocopaltzin. Así es. ¿Qué es este apellido o este nombramiento, Gloria? Pues, mi nombre español es Gloria Pérez, es el nombre que me dieron mis padres al nacer. Sin embargo, Yaocopaltzin es un nombre nativo en lengua náhuatl que significa la guardiana o guerrera del copal sagrado. Es un nombre que se nos da a las personas que estamos en tradición por nuestra fecha de nacimiento y por el trabajo que hemos estado realizando durante los años de vida. Entonces, en mi caso, yo manejo el sahumador con copal para hacer algunos trabajos. Entonces se me dio ese nombre como guardiana del copal sagrado, Yaocopaltzin. ¿Cuándo naciste? Yo nací, híjole, hace mucho tiempo. No me des sí, ¿verdad? dame la fecha. 18 de marzo de 1977. Oye, esto de las tradiciones, de las costumbres indígenas, ¿cómo lo sientes en México? ¿Cómo lo sientes en Puebla para no irnos más lejos? Pues las tradiciones, los usos y costumbres de nuestros pueblos han estado vigentes pues, desde épocas inmemoriales en las comunidades indígenas. ¿Qué ha pasado? En las comunidades se sigue llevando a cabo muchas tradiciones. Sin embargo, si hablamos ya del país, en este caso del estado de Puebla, ya son muy pocas comunidades que conservan todavía la tradición. Yo pienso que es debido como a la globalización, al modernismo, a muchas otras ideas que llegan a las comunidades que se van perdiendo, pero han estado ahí desde siempre. Nada más es llegar, buscarlos y impulsarlos y darles difusión, pero siempre han estado ahí. Tú naciste abajo del volcán. En una comunidad, claro. Nealtican. Nealtican, Puebla, que es una comunidad que está a faldas del volcán Popocatépetl y es una comunidad de origen náhuatl. ¿Le tienes miedo a Don Goyo? No, ya no le tenemos miedo. Es algo muy interesante porque la primera erupción que tuvo en estas épocas modernas, que fue en el 94, realmente sí nos asustó un poquito. Yo ya era joven. Sin embargo, el hecho de ver que en esos días a toda la comunidad nos mandaron a decir junten sus cosas, junten su ropa, guarden sus animalitos, porque se tienen que salir de aquí para ir a la ciudad o alejarse porque va a ser erupción. Sí es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de tristeza, porque dices, ¿cómo voy a dejar todo? ¿A dónde me voy? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi terreno? ¿Qué va a pasar con mis animalitos? En ese momento sí nos dio miedo, pero conforme van pasando los años, conforme han estado habiendo exhalaciones, conforme nos vamos dando cuenta que el abuelo Popocatépetl, porque para nosotros es el abuelo, no es ¿Por qué el abuelo? ¿Por qué el abuelo? Para nuestros pueblos originarios, nosotros le dábamos una personalidad a las montañas. Nosotros no vemos a la naturaleza como algo físico únicamente, sino como algún ente que tiene un espíritu, que tiene una personalidad. Y con el respeto por las montañas que ellos han estado antes que nosotros, para nosotros son los abuelos, o es la madre tierra, o es la hermana agua. Entonces para nosotros es el abuelo Popocatépetl
Y lejos de tenerle miedo, ahorita nosotros lo vemos como un guardián que nos está cuidando todos los días, que nos está observando. Y tanto es así que el primer miedo que tuvimos en el 94 ya se ha convertido como en algo cotidiano. Apenas ayer hubo otra exhalación. Sin embargo, los que vivimos en las comunidades ya no le tenemos ese miedo, ya le tenemos el respeto. Me llama mucho la atención que eres maestra en inglés. Así es. ¿Cómo te metiste a ese asunto? Pues es una historia una anécdota que yo desde pequeña, yo no quería ser como una mujer más de la comunidad, que se casa, que tiene hijos. Yo quería saber qué había en el mundo, qué había afuera. Y en este sentido, yo desde pequeña quería ser maestra, ¿sí? Porque pues la mayoría de las personas a lo más que aspiraba a estudiar pues era para ser maestros. Tengo el ejemplo de una tía que era maestra y que ella vivía aquí en la ciudad y siempre que llegaba nos platicaba de que se fue de vacaciones, se fue de viaje a conocer. Entonces yo tenía como esa inquietud de decir, yo quiero ser maestra. Y más adelante dije, pues yo quiero ser maestra, pero de inglés, porque con el idioma inglés no nada más puedo viajar aquí en el país, sino puedo viajar a otros países y puedo conocer más el mundo. Por eso fue que me incliné por estudiar el idioma. Entonces hablas 3 idiomas. Hablo 3 idiomas. Español, inglés y náhuatl. Náhuatl, así es, en diferentes niveles. ¿Escribes el náhuatl? Escribo el náhuatl, escribo el inglés y pues obviamente el español. Oye, ¿qué es para ti? ¿Por qué adoptas o por qué tomas como algo personal esa vocación comunitaria, porque no lo puedo llamar de otra manera, el atender nuestras tradiciones y costumbres indígenas? Pues primeramente yo creo que todos traemos en la sangre esa genética de nuestras raíces. Sin embargo, a veces que estamos en este mundo, en esta modernidad, nos olvidamos un poquito de ello. Y ciertamente cuando yo me metí a estudiar lenguas extranjeras, pues en el pasado nos enseñaron a avergonzarnos de lo que éramos, de nuestras raíces. Que si tú eres indígena, que si hablas una lengua, que si viste cierto traje, pues era motivo de avergonzarse. Entonces, en ese sentido, cuando a lo mejor yo no tenía tan despierta esa conciencia, yo dije, bueno, yo voy a estudiar inglés, voy a estudiar una licenciatura, voy a dejar de ser lo que soy, porque quiero ser algo diferente. Ya es cuando uno estudia y uno termina la carrera que se da cuenta que hay un vacío ahí, que algo no está completo, que necesitamos algo más, que a pesar de ya haber logrado una carrera, te sientes ese vacío. Entonces es cuando volteas a ver qué es lo que te llena. Es cuando yo regreso a mis raíces, retomo las tradiciones, retomo la lengua indígena, porque yo decía, ¿cómo preocuparme más por aprender una lengua extranjera sin tomar en cuenta una lengua nativa, que es la mía, que es el náhuatl? Entonces regreso atrás a reaprender todo, a nuevamente involucrarme con las costumbres, porque es el llamado que traemos en la sangre. Entonces, desde ahí fue hasta después de terminar la carrera que yo volví a retomar todas mis costumbres de la comunidad, la medicina tradicional, la lengua, la danza, la gastronomía, pero es por ello porque se siente el llamado en la sangre. Por eso lo hace uno suyo. ¿En alguna ocasión sentiste que tenías que ocultar tus raíces indígenas? Sentí, mas no lo hice. Sí, en algún momento, ya siendo estudiante, ya siendo maestra, pues siempre he también contado como esta anécdota de que para que tú seas una maestra de inglés, ¿cuál es el perfil que se prefiere? Pues se prefiere que sea alguien de tez clara, que sea alguien con otro tipo de personalidad, pues porque es una lengua extranjera. Entonces, sí hubo en algunas ocasiones que yo sentí como que pues a lo mejor yo no debería de estar haciendo esto. Sin embargo, dije, no, yo soy esta persona y yo tengo que sobresalir por lo que soy, no por lo que el mundo quisiera ver de mí. Entonces, en ese sentido, sí me afiancé bien y de decir, a lo mejor dudé un poquito, pero no, esto es lo que soy
y de alguna manera yo tengo que lograr un camino siendo lo que soy. Tengo una pregunta que aquí la traigo en el corazón porque he recorrido los pueblos indígenas desde hace muchos años y yo siento que los pueblos indígenas se han desentendido de sí mismos para preocuparse del mundo, para preocuparse de lo otro, de las otras culturas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en estos tiempos modernos prácticamente hay pocas comunidades que realmente se preocupan por sus usos, por sus costumbres y que las mantienen y las defienden a capa y espada. Pero también es cierto que hay comunidades y hay gente que precisamente ya no quiere ser indígena. ¿Por qué? Precisamente por lo que sucedió en el pasado, que era motivo de burlas, que era motivo de discriminación, que ellos prefirieron dejar de ser indígenas. Y aunado a esto, vamos a decir que también tiene que ver que mucha gente salió de sus comunidades para irse al extranjero, específicamente a Estados Unidos, en donde pues ellos ya adoptaron otro tipo de vida, otro tipo de alimentación, otro tipo de costumbres. Y es por ello que pues sí, mucha gente en las comunidades quieren adoptar otra cultura que no es la nuestra. Hay un dicho por ahí que me resuena mucho, que dice, a veces como mexicanos o como indígenas, preferimos ser extranjeros o estadounidenses de segunda que ser mexicanos de primera. Entonces ahí deberíamos de preocuparnos, no querer ser un extranjero de segunda, sino ser un mexicano de primera valorando lo que somos. Es probable que más de una niña indígena nos vea ahora que salga este video. ¿Qué le dirías sobre el valor de sus raíces? Pues a todas las niñas que nos ven, yo les diría que estamos en épocas en que ya no tenemos que avergonzarnos de lo que somos, porque nos han enseñado que ser indígena es algo de retroceso, y no. Quiero decirles a las niñas que hoy en día los indígenas somos personas preparadas. Hay indígenas siendo doctores, siendo profesionistas, siendo empresarios e incluso hasta astronautas. Entonces, siempre hay que conservar nuestra raíz porque nuestra raíz es lo que nos va a dar identidad. Y hoy en día las comunidades o los pueblos originarios somos valorados en todo el mundo. Los perfiles de jóvenes que hablan alguna lengua, que tienen algún conocimiento de su raíz, son los que son invitados a hacer intercambios, a recibir becas en otros países, porque se está dando cuenta el mundo que todo el conocimiento, que toda la ciencia, que todo lo que puede ayudar a nuestro planeta está siendo resguardado en nuestras comunidades originarias. Entonces, si tú todavía hablas una lengua, si todavía conoces bien tu tradición, consérvala porque te va a ser de utilidad para el futuro. Eres terapeuta, eres promotora de medicina tradicional mexicana. Tuve la suerte cuando fui delegado del Seguro Social que abrimos en las comunidades indígenas, en todo lo que son las clínicas y a veces en hospitales, la posibilidad de que se diera medicina tradicional. ¿Sigue esto o ya se quitó? Todavía continúa. Incluso allá en Cuetzalan todavía está el hospital que te da la posibilidad de que tú puedas elegir si te atiendes con un médico alópata o con los médicos tradicionales. Entonces todavía hay en algunas comunidades, pero yo siento que necesitaría reforzarse más. Hoy en día que nos estamos dando cuenta que la medicina alópata nos está haciendo daño en algunos casos. En algunos casos es más sencillo tratarte con la medicina tradicional, porque la medicina tradicional no va a afectar a tus otros órganos, en tanto que la otra medicina sí. Yo creo que sí existen, pero debería de impulsarse para que hubieran más todavía. ¿Cómo lograr complementarse las dos medicinas? ¿Lo has intentado? ¿Has platicado con médicos? Sí. Incluso nosotros también tenemos una asociación
que se dedica a la difusión de los saberes ancestrales. Y justamente en esta difusión nosotros estamos dando un diplomado de medicina tradicional. Y lo bonito que nos ha gustado en estos últimos años es que médicos alópatas se están integrando a conocer nuestra medicina, precisamente para que ellos también puedan complementar su medicina alópata con la medicina tradicional. Esta actividad nos ha gustado mucho porque entendemos que debería ser la forma que tanto nosotros como médicos tradicionales no nos cerramos, porque también estudiamos anatomía, también estudiamos otras áreas, que también los médicos se abrieran a la posibilidad de conocer nuestras técnicas y también de aprender nuestra medicina para que se pueda hacer esa sinergia, porque sí es cierto que necesitamos de las dos medicinas. Sin embargo, a nuestra medicina no se le está dando como esa importancia o ese apoyo para que muchos médicos también puedan aprender de nosotros. ¿Ya te has acercado a universidades para platicar de este tema? Nos hemos acercado, hemos hecho incluso trabajo en conjunto. Sin embargo, siempre hay como algunas situaciones que no nos favorecen. En alguna ocasión intentamos, por ejemplo, hacer sinergia con una universidad, pero terminaron, pues, de alguna manera apropiándose de nuestro proyecto. Ah, qué caray. Exactamente, entonces ahí viene el por qué a veces nos vamos con más tiento y en alguna ocasión, pues, esta universidad ofreció nuestro curso, nuestro diplomado a sus alumnos, pero al registrarlo, pues, no lo registró a nuestro nombre, sino a nombre de la universidad. Pero, pues, son situaciones que vamos Gajes del oficio. Gajes del oficio y cosas que, lejos de verlo como algo negativo, lo vemos como algo que nos impulsa a mejorar y a partir de esas experiencias sobresalir. ¿A qué voy? A que debido a esta situación, pues nosotros vimos la forma de ver cómo podríamos nosotros mismos, pues ahora sí que profesionalizar nuestros conocimientos. Y lo logramos, ahora ya somos también un centro evaluador por CEP Conocer y ya no dependemos de una universidad. Ya nosotros mismos podemos darle valor a nuestra medicina o a nuestros diplomados. Hay otras universidades que decentemente te abrirían las puertas y podrían caminar junto. No lo dejes, creo que vale la pena. Sí, es paso a pasito, vamos dando pasitos. Pero quiero meterme en un tema que conoces bien. Tú has trabajado en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Así es. ¿Cuál es hoy el principal desafío de estas mujeres? Híjole, hay varios desafíos, pero adelante. Pues uno de ellos yo creo que ahorita está mucho el tema de igualdad de género, pero también de igualdad de género o equidad de género en cuestiones políticas. Yo creo que ahí es en donde está faltando más, porque si bien es sabido que pues hay una diferencia a veces, siendo mujer indígena se agudiza esa diferencia. Entonces, a veces hay ciertas posiciones políticas, ciertos puestos o cargos políticos que deberían ser realmente para las mujeres indígenas que están luchando, que están apoyando a sus comunidades y que no se lleva a cabo el hecho de las acciones afirmativas o de los puestos plurinominales, porque todavía están siendo arrebatados por personajes dentro de la política que no conocen el mundo indígena, que no son indígenas, sin embargo toman esos cargos. No, y se dicen indígenas además. Y se dicen indígenas. Y tratan de imitar nuestra vestimenta indígena, pero en el conocimiento y en la práctica no lo tienen. Entonces, esa es una, digamos, a nivel político. Es algo que las mujeres indígenas en nuestras organizaciones estamos luchando porque se respeten nuestros espacios realmente, porque en papel hay muchos avances. Se habló de que el 2025 fue el año de la mujer indígena, se habló de que las mujeres indígenas tenemos ahorita como muchas oportunidades, pero eso todo está en papel, en letra, porque ya en la práctica realmente no está siendo así. Todavía hay muchas faltas hacia las comunidades que se les promete, que se les apoya de una manera muy, muy poco, pues.
¿Qué opinas de esa costumbre de algunos pueblos indígenas de que las niñas son literalmente vendidas para matrimonio a cambio de algún beneficio para la familia? Eso sucedía mucho en el pasado y tristemente, ¿Ya no? sí, tristemente en algunas comunidades todavía de Chiapas, de Oaxaca, se sigue usando. ¿De Puebla ya no? De Puebla, que yo tenga el entendido, ya no. Es más hacia las otras comunidades, que yo tenga entendido oficialmente, pero puede ser que en algunas rancherías, en algunas comunidades que están más adentradas en la sierra, puede que sí siga sucediendo. Yo sí estoy en contra de eso, porque pues como mujeres, como niñas, tenemos derecho, y lo dice así en los derechos de las mujeres en general, tenemos derecho a decidir nuestro propio destino, a decidir si queremos casarnos, si queremos estudiar, a decidir nuestra vida. Entonces, el que tus papás, el que otras personas decidan por ti, no debería de ser. Pero principalmente son niñas y son niñas muy jovencitas, 11, 12, 13 años, Así es. que son intercambiadas literalmente por ganado o por mercancía. Pues Pero no debería de ser, no. pero sí sucede. Tristemente sí sucede todavía. A mí siempre me ha llamado la atención porque pues yo tuve la suerte de caminar con los pueblos indígenas y los traté de la misma forma que trataba yo a los mestizos y a los criollos y a todos los demás de las otras comunidades, y logré muchas amistades con ellos. Pero a veces me da la sensación que los partidos políticos y las instituciones gubernamentales pues escuchan a la mujer indígena para un determinado foro, y terminando el foro se desentienden de ustedes. ¿Estoy en lo cierto? Sí sucede todavía. Sí sucede todavía que a veces nos agarran como bandera. A veces sí se nos da el apoyo, el acompañamiento en ciertas situaciones, pero todavía sucede que solamente se utiliza o se utilizan a las personas pues como para decir estamos apoyando, estamos trabajando, pero que en la realidad, como usted bien lo dice, termina el evento, termina la participación y pues ya no se le da seguimiento realmente a las personas. Sí sucede, o sea, no puedo decir que completamente, pero sí sucede todavía. Las nuevas generaciones, las jovencitas, los jovencitos que conoces, ¿están logrando romper barreras históricas? Sí, hoy en día vamos paso a pasito, poco a poquito, pero sí ya hay muchos más jóvenes que están interesados ya en conservar, en preservar su identidad, que están haciendo incluso cursos con las personas mayores para que puedan retomar la lengua. Ahorita con pues un nuevo proyecto que hay, yo creo que a nivel nacional, que es turismo comunitario. Muchos jóvenes se están organizando en colectivos para poder darle seguimiento a las artesanías de su comunidad, para poderle dar seguimiento a algunas prácticas agrícolas. Es decir, como que se está retomando lo ancestral, pero también que los jóvenes están volviendo a sentirse orgullosos de sus conocimientos, cosa que hace algunos años se inclinaban más por irse a hacer dinero a otros países y dejar abandonado el campo. Ahorita poco a poquito ya hay grupos de jóvenes que están retomando nuevamente con orgullo lo que son sus raíces. El Iztapopo, tu región ahí de Nealtican, Calpan y otras comunidades más, El Verde, todas esas gama de comunidades hacen fiestas tradicionales, y estas fiestas tradicionales no han perdido el sabor indígena. No, la mayoría todavía conserva, porque justamente es en las fiestas tradicionales donde se conserva y donde se guarda el conocimiento. Si hablamos, por ejemplo, de las mayordomías, tan solamente el hecho de nombrar a un mayordomo, a un representante de todo un colectivo que se va a encargar de una festividad, es una tradición ancestral. Si usted se da cuenta, en las mayordomías se entrega el bastón de mando, que ahorita tiene otro nombre, pero es
la representación de que se le está dando la representación, el honor y el cargo a una persona que va a sacar adelante una festividad. Entonces, ya desde ahí es un conocimiento, es una tradición ancestral. Cuando se junta la gente para organizar la fiesta, se hace la comunidad, común, unidad. Se unen para un bien común, para organizar la fiesta, para conseguir el maíz, para conseguir los animalitos que se van a sacrificar para el convivio, que la gente empieza a salir en grupos para recolectar el dinero en toda la comunidad. Entonces, todas esas son costumbres de antes, el tequio, la asamblea para ponerse de acuerdo. Entonces, sí, en esas fiestas precisamente es donde está la verdadera tradición. Te me adelantaste con el tequio. Ah, ok. El tequio, no, y está bien. El tequio para mí siempre ha sido una llamada de atención para México. Lo conocí en comunidades poblanas y lo conocí en comunidades oaxaqueñas. En Oaxaca es un poco más serio el Más tequio. marcado, claro. Más marcado. ¿Por qué hemos perdido eso en las comunidades? ¿Por qué se ha perdido? Pues, por lo menos yo voy a hablar de lo más cercano, que es mi comunidad y las comunidades aledañas, porque desafortunadamente a veces el dinero corrompe, ¿sí? Anteriormente a lo mejor no había mucha movilidad económica, entonces se tenía que hacer uso del tequio para que todos apoyaran en una actividad. Yo recuerdo bien de niña, cuando a mi familia le tocaba ir a cosechar el maíz, el frijol, nos uníamos con los vecinos o con los primos o con los tíos. Todos los hombres juntos, ahora vamos a atender el terreno del abuelo, por ejemplo. Las señoras organizándonos con la comida para llevarles de comer y los señores azotando el frijol, recolectando. Y después en la otra semana le tocaba el terreno del vecino y del primo. ¿Qué pasó después? Pues que estos personajes, esas personas pusieron un negocio, se metieron a trabajar en alguna empresa, ya no contaban con el tiempo para hacer comunidad y preferían mejor pagarle a un jornalero, pagarle a un peón para que hiciera el trabajo y ya no nos uníamos como comunidad. Entonces, poco a poquito se fue perdiendo la costumbre de hacer tequio. Todavía hay, pero ya no tan fuerte como antes, pero todavía hacemos tequio. Y los presidentes municipales también se han alejado de seguir haciendo el tequio, de convocar para hacer tequio. Es un tema muy importante. Justamente algunas de las cuestiones que han desaparecido en las comunidades, pues tristemente sí han tenido que ver por las políticas de los ayuntamientos o de los gobiernos, porque llegan ciertas leyes, llegan ciertas reformas que hacen que vaya cambiando el sistema de organización de los municipios o de las comunidades. Si hablamos, por ejemplo, de antes, cómo elegían a sus gobernantes, a sus presidentes municipales, a sus representantes, todos eran por asamblea o por plebiscito en algunas comunidades. ¿Qué pasó? Que desapareció, que por democracia, que por votación, y ahí fueron desapareciendo. Me tocaron todavía sentarme con algunos viejos para platicar de la posible candidatura de A, de B y de C, y los partidos políticos dialogábamos y buscábamos entre esa gente pues proyectarlos, ¿no? Sí. Tengo en la cabeza Santa María Coyomeapan, por ejemplo, o Coapan, aquí en San Francisco Coapan. Exactamente. Y en todos estos lugares, esa tradición era hermosísima porque buscaban que hiciera un camino el presidente municipal para ser presidente municipal. Así es. Que no lo sacaban de los pelos porque a un partido político eso le ocurrió o había el dinero para meterlo a la campaña. Sí, era más confiable la forma de elegirlo, porque también en muchas comunidades, y ustedes si recorrió lo ha de saber también, que antes de que una persona pudiera ser aspirante para ser líder de su comunidad o presidente, tendría que haber pasado por alguna mayordomía. Porque de esa manera el pueblo ya reconocía su trabajo, su compromiso, su responsabilidad. Entonces, para que pudiera ser un buen candidato, decían, bueno,
hay que darle cierta mayordomía y si nos responde bien y trabaja bien, es posible que después pueda ser candidato. Ciertamente no era como hoy que pues al dedazo o no sé, muchas formas de elegir a un candidato que ya no se reconoce realmente su trayectoria. Pero ese caminar desde acólito y ir caminando y ser el responsable de la fiesta, le daba una certeza física real a las comunidades de que ese hombre iba a ser un hombre capaz de sacar adelante al pueblo. Así es, porque ya lo habría demostrado en su mayordomía, cómo salió la fiesta. Eso a mí me cómo gustaba fue el mole. muchísimo. Sí, sí, sí. Y me gustaba también el día que decían, hoy toca tequio. Ah, sí, sí, sí. Allí, por ejemplo, en Santa María Coyomeapan había un lugar que cuando empezaban las lluvias le decían el quitapón. Y le decían el quitapón porque no fallaba, caía un buen aguacero y ¡pum!, se tapaba la carretera. Sí. Y tenía que ir la comunidad completa a quitar el tapón, por eso el famoso quitapón. Sí, pues hoy en día todavía se siguen llevando a cabo. En la comunidad en donde yo vivo ahorita, que es Nealtican, pero pertenezco a una pequeña colonia que se llama Colonia Guadalupe Hidalgo. Todavía la gente se sigue organizando para hacer este tipo de tequio. Apenas la semana pasada justamente se convocó a los miembros de una sociedad de las aguas corridas y justamente mi compañero fue a ser parte del tequio, que fue precisamente ir a limpiar todas las cañerías por donde pasa el agua de riego, porque por las lluvias se llenó de tierra, se llenó de hierba, entonces habría que irlo a limpiar para que pudiera circular nuevamente el agua. Entonces todavía en las comunidades se sigue haciendo el tequio, que no todos pueden participar o no todos quieren participar, pero ahí se aplica también el sistema de multa. Si tú no vas a apoyar manualmente, físicamente, entonces tienes que pagar una cuota para compensar, porque no es justo que algunos compañeros sí acudan y otros no. Entonces es como usted decía, la rigidez de la asamblea y de los representantes de decir, se tiene que llevar a cabo como ha venido haciendo durante años. Ahí me gusta esto del tequio porque, entre otras cosas, primero conoces a la propia comunidad. Y todo mundo ve la clase, lo voy a decir muy fuertemente, pero la clase de cucaracha que eres, si trabajas, no trabajas, si te escondes, no te escondes, si te haces tonto. Es decir, ahí se mide en el propio tequio quién tiene ganas de sacar la comunidad adelante y quién no. Así es. Sí, pues justamente por eso en la forma de organizarse ahí, por ejemplo, el tequio se van midiendo los tramos. Compadrito, a ti te toca de aquí a acá, son tus 15 metros, y al otro compañero de estos 15 a otros 15, precisamente para que el trabajo sea equitativo y, como usted dice, medir qué tan capaz o qué tan comprometido eres para sacar un trabajo que te están delegando. Entonces, el tequio es muy interesante porque abarca muchas situaciones de la personalidad de la gente, del compromiso, del sentido de dejar de hacer tus actividades para integrarte a la comunidad, de ser precisamente parte de no ser una persona aislada, sino de comprometerte con toda la comunidad. Eso es el tequio también. ¿Qué le dirías a las personas que piensan que las tradiciones indígenas son cosa del pasado? Pues ahí sí, en completamente desacuerdo. Hay muchas tradiciones que no son del pasado, que se originaron en el pasado, pero que siguen vigentes hoy en día, y gracias a esas raíces es que, o gracias también a los pueblos originarios, a las personas que conservan estas raíces, es que nuestro país y el mundo sigue estando de pie. ¿Por qué digo esto? Va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Porque si nos damos cuenta, las formas, los sistemas que utilizaban nuestros ancestros eran respetuosos con la naturaleza, con la madre tierra, que si algunos pueden decir es que eran obsoletos, eran arcaicos, pero ellos tenían más sabiduría que nosotros, porque gracias a estos sistemas, nuestro planeta sigue de pie hoy en día.
¿Qué diferencia hay con la modernidad? Se ha demostrado que el sistema milpa de siembra que usaban los abuelos, el sistema medicinal, el sistema de arquitectura, ¿cuántos edificios, cuántas construcciones antiguas hay que siguen de pie hoy en día? ¿Y cuántas construcciones modernas que ya fueron? Ajá. En el sentido de la siembra, somos respetuosos con la naturaleza, no usar químicos. Cuando entró la modernidad, ¿qué está pasando con los campos? Se están volviendo infértiles. Toda la contaminación química, los insecticidas, se está destruyendo el planeta con la modernidad. Entonces, ciertamente nuestros pueblos originarios son los que han conservado como esa naturaleza limpia, ese respeto. Y como la modernidad, pues de alguna manera el avance más bien está destruyendo por ejemplo, en los caminos, al poner concreto, al poner pavimento, ¿qué pasa con el agua? Ya no se filtra. ¿Qué pasa con las inundaciones hoy en día en las ciudades? Pues porque ya no estamos permitiendo el proceso natural de la tierra. Y yo creo que ese era el secreto de nuestros abuelos, que ellos respetaban el proceso natural de las cosas. Sabían que una cañada no se había hecho de gotita a gotita, sino de un chorro de agua que pasó. ¿Y qué pasa ahorita con las cañadas? Que llegan a construir, que llegan a cerrar el paso, y el agua sigue su causa. Entonces, que ha llegado a ser inundaciones, pues porque la gente no respetó esa naturaleza. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí. Y ojalá quienes nos escuchen tengan cuidado porque, sobre todo en las sierras, se empieza a ver que no se respetan ya las cañadas. Así es. Ni en los lugares de riesgo. Y como usted decía, no se trata de volver al pasado, sino de retomar las cosas que nos sirven del pasado y afianzarlas con las cosas que nos sirven del presente para hacer, ahora sí que una buena ingeniería de todo. Tomar lo bueno de las dos épocas, porque no significa que retrocedamos, sino que tomar ese conocimiento para nuestro beneficio actual también. ¿Por qué no le das un mensaje a las mujeres, a las niñas, a los hombres, a los jóvenes en náhuatl, con orgullo? Tlacame, Huancihuane y Panequista, Nican ne Yacopal sin Gloria Pérez, Nischilía, Tehua, Dimehua, Papaki Noyolo, Tlazocamati Miak, Juan, Kipilis mo tradición, Kipilis mo conocimiento, Kipilis mo medicina, mo paqui, Tlazocamati Miak. A todos los hombres y las mujeres que nos están viendo, yo, Gloria Pérez Yocopalzin, que ahorita me están viendo, les pido, por favor, resguarden sus conocimientos de la tradición, resguarden sus conocimientos de la medicina, resguarden todos esos conocimientos ancestrales, porque ellos nos van a ayudar para un futuro. Muchas gracias, Gloria. De verdad, qué orgullo haberte entrevistado. Pues muchas gracias. ¿Dónde te localizan? Pues nosotros, estamos en San Buenaventura, Nealtican, específicamente en la colonia Guadalupe Hidalgo, muy cerca de lo que en el pasado fue la hacienda de San Benito, que ya ahorita es una ex hacienda. Nosotros estamos ahí compartiendo precisamente los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, porque también responde a un mandato que nos dio el último Tlatoani, que fue Cuauhtemotzin. Él nos dijo en su última consigna, la última consigna de Cuauhtémoc, dijo: señoras y señores, resguarden todo este conocimiento de las artes, de la medicina, de la danza, del canto, de la agricultura, resguárdenlo bien en sus hogares y transmítenlo a sus hijos y a la vez a los hijos de sus hijos, porque va a llegar un momento, va a llegar una época en que nuestro sol volverá a brillar. Y cuando eso suceda, estos conocimientos tienen que volver a compartirse al mundo. El mundo tiene que saber la grandeza que tenía nuestra antigua ciudad o nuestra antigua comunidad o nuestra antigua nación, nuestra gran querida Anáhuac, que Anáhuac era todo el continente mesoamericano.
Y entonces se está cumpliendo ese mandato porque hoy en día los pueblos originarios estamos abiertos a compartir todos estos saberes, y también nos estamos dando cuenta que mucha más juventud, mucha más gente, incluso no de nuestro país, de otros países, están acercándose a las comunidades porque quieren aprender y reaprender de todas estas raíces ancestrales. Entonces, a todos les doy también ese mensaje, que ya es tiempo de que México vuelva a ser la gran nación que fue en el pasado, y que no nos dejemos engañar por lo que muchos años nos dijeron de que México nos vinieron a conquistar y nos vinieron a traer conocimiento porque la gente era ignorante, sino que se den cuenta que todas esas fueron mentiras, que realmente nuestra gran nación mexicana, el náhuatl, eran grandes conocedores del cielo, de la tierra, de la medicina, de la ingeniería, y que todos esos conocimientos más bien se los llevaron y los trabajaron en otro lugar, y a nosotros nos dejaron en una ignorancia, pero que ya es el momento de que volvamos a resurgir como buenos mexicanos que somos. El Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas te dio un nombramiento, tienes un nombramiento de parte de ellos. ¿Cuál es ese nombramiento, Gloria? Así es, este nombramiento que tengo no únicamente me lo dio el Consejo. El Consejo fue parte de la gestión para que se me pudiera dar la personalidad jurídica. Sin embargo, pues la decisión fue de la Asamblea, la decisión de los pueblos originarios con los que hemos tenido contacto. El nombramiento que se me dio fue como gobernadora del estado de Puebla, gobernadora indígena. Esto debido a todo el recorrido, a todo el trabajo previo que hemos hecho, no únicamente a nivel local, sino también a nivel ya nacional, porque nos invitaban a compartir el conocimiento, la palabra a otros estados. Entonces vieron que pues realmente nosotros estábamos trabajando muy fuerte por nuestra cultura, por nuestros pueblos originarios, y se me dio el nombramiento de gobernadora indígena del estado de Puebla en el año 2023, y mi periodo culmina en el año 2029. Son 6 años también de gobernatura, pero sí es en asamblea. No es un nombramiento institucional o de algún partido político, es un movimiento, un consejo nacional que trabajamos a favor de los pueblos originarios y los conocimientos ancestrales. Muchísimas gracias, Gloria. ¿Tienes redes sociales donde te puedan localizar? En redes sociales, como decía, no estamos peleados con la modernidad, no. Hay que tomar lo bueno de uno y de otro. Entonces, en redes sociales yo estoy como Yaucopaltzin, así me pueden encontrar. Esa es mi página personal, pero también estamos como Pacali Xeripa, que en algún momento se lo escribiré por si lo quiere compartir. Pacali Xeripa es nuestro centro de saberes ancestrales, la gente puede ir a conocernos. Nosotros ahí ofrecemos tanto servicios de sanación, de enseñanza, y también los diplomados o las enseñanzas de nuestras costumbres. Y también estamos ahorita en turismo comunitario. Estamos recibiendo a turistas, a gente que quieran vivir en la comunidad las experiencias de la siembra, del temazcal, de la gastronomía ancestral, de todos estos saberes. Incluso quiero aprovechar tu espacio, Paco, para invitar a toda la comunidad, si es que sale este video a tiempo. Vamos a tener la Feria del Mole en San Lucas Atzala, precisamente con un colectivo de mujeres con los que trabajamos, que se llama Mujeres Chichicahuaque, Mujeres Fuertes. Y estamos muy de la mano con muchas cocineras ancestrales de la región, haciendo el colectivo de cocineras y cocineros tradicionales de la región Iztapop. ¿Qué fecha es? La Feria del Mole es el 27 y 28 de junio de este mes de junio, pero también estamos trabajando otros proyectos que más adelante daremos a conocer con nuestro colectivo de cocineras tradicionales. Bueno, pues te prometemos un spot en especial que saquemos para que la invitación se haga generalizada. Okay. Entonces, continuando con mis redes sociales, Pacali Xeripa y Un Mito del Volcán. Estamos empezando esa página de Un Mito del Volcán,
que va a centrarse justamente en turismo comunitario. Muchísimas gracias, Gloria. Y ustedes que nos ven en las redes sociales, acuérdense que siempre hay que estar bien y de buenas y síganos en ellas.